Un saludo nuevamente. A continuación me voy a referir a la tamización y el diagnóstico de diabetes. Cuando nosotros hablamos de tamización en medicina, lo hacemos en diferentes áreas, sobre todo en la parte de oncología. Es muy importante. ¿Qué es tamizar? Hay varios conceptos importantes alrededor de la tamización. Uno de ellos es identificar tempranamente. Y para identificar tempranamente hay un elemento que debemos tener en consideración y es que la mayoría de las veces los sujetos son asintomáticos. Recuerden ustedes que habíamos ya mencionado en el capítulo de epidemiología que cerca de la mitad de las personas con diabetes tienen la enfermedad pero lo desconocen. Y esto ocurre de esta manera por la ausencia de síntomas manifiestos de la enfermedad, porque de hecho, cuando una persona ya se presenta con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, es probable que ya sea demasiado tarde y que como lo habíamos visto en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, ya haya pasado un tiempo muy importante. De ahí que debemos abrir nuestros ojos sobre la necesidad de identificar tempranamente a personas que podrían tener diabetes. Y por supuesto que la tamización se hace en personas a riesgo, es decir, individuos que tengan factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Es por eso que nosotros cuando estemos frente a un paciente que tiene elementos de riesgo para diabetes, independiente de que haya consultado por un motivo distinto, debemos entonces pensar en que esa persona debería tener un examen para buscar la enfermedad. ¿Cuáles son entonces esos factores de riesgo para diabetes? El más importante, como lo hemos mencionado también, es el índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, el tener sobrepeso u obesidad. Por otra parte, tener historia familiar en primer grado, es decir, en padres o en hermanos con diabetes mellitus. Adicionalmente, permítanme acá, el sedentarismo es un factor de riesgo, es decir, la inactividad física. Por otra parte, los signos de resistencia a la insulina. Y dentro de ellos se pueden contar la acantosis nigricans, los acrocordones, que son estos apéndices de piel que están en axilas, en el cuello. El hecho de que una mujer haya desarrollado diabetes gestacional es un factor de riesgo. Adicionalmente, las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Esta es una condición que se caracteriza por resistencia periférica a la insulina. Adicionalmente, quienes tengan otros factores de riesgo cardiovascular deberían ser tamizados para diabetes, y esto incluye hipertensión arterial, dislipidemia, tanto con hipercolesterolemia como con hipertrigliceridemia y con HDL bajo. Es decir, como ustedes lo verán, lo que se constituye en síndrome metabólico, que ustedes conocen que se caracteriza por exceso de peso, HDL bajo, LDL y triglicéridos altos, alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono e hipertensión arterial. Estos son varios de los factores de riesgo importantes para diabetes. Cuando un individuo tiene sobrepeso y cualquier otro adicional, ya debería buscarse en esa persona la enfermedad mediante las pruebas que vamos a describir a continuación, independiente de que tenga o no síntomas. Precisamente de eso se trata tamizar. Hablando de tamización y para concretar los factores de riesgo, quiero hacer especial mención sobre una herramienta
de la que se habla en la guía latinoamericana y en la guía americana de diabetes, y esta es el FINRISC. ¿Qué es el FINRISC? Es un score o un puntaje en el cual se preguntan por varios de estos factores de riesgo, incluyendo el peso, la historia familiar de diabetes, la ingesta de frutas y verduras y la actividad física que haga un individuo. Y resulta que es muy importante porque si se ha validado en nuestro país, en Colombia, y se ha encontrado que las personas que tengan un puntaje mayor de 12 tienen un riesgo aumentado y por lo tanto se debería tamizar. Aquí me voy a devolver un momentico para hablar de otro factor de riesgo que está relacionado con la circunferencia de la cintura, y es cuando en los hombres está mayor a 90 y en las mujeres está mayor a 80 centímetros. Entonces retomo el tema del FINRISC. Búsquenlo por favor a través de un buscador de web, lo podrán identificar. Háganlo para ustedes y para sus familiares y para sus amigos cercanos para tratar de identificar personas que podrían tener diabetes y no lo saben. Vamos entonces ahora a pasar al apartado específico de diagnóstico de la enfermedad. Y entonces vamos a mencionar cuáles son aquellas pruebas diagnósticas que se deberían efectuar en una persona en quien sospecho diabetes, por lo que acabo de mencionar, porque tiene factores de riesgo para la enfermedad, porque tiene un FINRISC elevado, o en últimas, si es que no se hizo a tiempo, infortunadamente, en una persona que esté sintomática. Para eso entonces vamos a hablar de las diferentes herramientas diagnósticas. Empecemos por la glucosa en ayuno. Este es probablemente el examen más utilizado para tratar de identificar diabetes o prediabetes. Cuando nosotros vamos a hablar de obtener una glucosa en ayuno, es importante definir de qué se trata ayuno. Y ayuno hace referencia a no ingesta de carbohidratos por al menos 8 horas. Es muy importante que les recomendemos a los pacientes qué es tener un buen ayuno, porque cuando esto no ocurre, podríamos tener falsos resultados y podríamos enfrentarnos a dificultades en la interpretación. Quiero entonces que tengamos presente que el valor normal de glucosa en ayuno es 99 miligramos por decilitro o menos. Con esto quiero que sea claro que a partir de 100 se considera anormal. Estamos hablando de un rango de diabetes y mucha atención porque quiero que caigan en cuenta que estos criterios son diferentes a los criterios de hiperglucemia en el hospital. Ya lo habíamos visto en su momento. En el hospital consideramos hiperglucemia una glucosa en cualquier momento que exceda 140 miligramos por decilitro. En el ámbito ambulatorio, el umbral para hablar de diabetes es 126 miligramos por decilitro. Todos esos valores que se encuentren en la mitad, es decir, entre 100 y 125 miligramos por decilitro, hacen parte de lo que conocemos como prediabetes, que es una condición de especial riesgo para el desarrollo de diabetes. Y en este caso puntual, tener entre 100 y 125 miligramos por decilitro es lo que conocemos como glucosa alterada en ayuno. Como mencionaré más adelante, una sola prueba que nos arroje un resultado en rango de diabetes no nos hace el diagnóstico. Y sobre esto quiero ser muy enfático. Las guías nos dicen que hay un solo escenario clínico en el cual con una sola prueba podemos hablar de que ya hay un diagnóstico de diabetes, y eso lo mencionaré en algunas diapositivas más adelante. De resto, todas las otras pruebas
requieren una segunda prueba de confirmación. Esa segunda prueba puede ser cualquiera, pero es importante que quede claro que con una sola prueba no puedo hablar de diagnóstico establecido de diabetes. Y esto es de gran importancia, porque tengan ustedes en cuenta que la diabetes es una condición crónica y que esta estará acompañando, este diagnóstico estará acompañando a los pacientes toda la vida. Por eso es que hay que ser tan precisos al momento de diagnosticar. Pasemos entonces de la glucosa en ayuno a otro de los paraclínicos o pruebas que utilizamos para diagnosticar diabetes, y es lo que conocemos como la PTGO o la PTOG, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste? El individuo, estando en ayuno, ¿sí?, recibe una carga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se hace una medición de glucosa sérica. Sobre esta prueba hay varias cosas que quiero puntualizar. Es frecuente que en los laboratorios clínicos, cuando el paciente llega a realizarse una PTOG, le hagan una glucometría, y es lo más prudente, porque si el paciente está francamente hiperglucémico, no será responsable brindarle una carga de un carbohidrato simple, lo cual podría condicionar una elevación muy importante del azúcar. Entonces, cuando usualmente encuentran esas glucometrías altas, el personal del laboratorio le recomienda al paciente ir y desayunar y regresar a las 2 horas. Es importante que tengamos presente que ese resultado, salvo que sea un resultado concluyente, como veremos a continuación, con una prueba y un contexto específico, nos hará diagnóstico de diabetes. Pero en el resto de casos, no podemos utilizar ese valor. ¿Por qué razón? Porque cuando a un individuo se le dice vaya y desayune, el desayuno que cada cual puede ingerir puede ser muy diferente, con lo cual eso deja de ser una prueba estandarizada. Mientras que cuando se le brinda una carga de 75 gramos de glucosa, estamos hablando ahí específicamente de una carga de la que sabemos exactamente su contenido. Entonces es muy importante hacer esa precisión. A las 2 horas, entonces, ¿qué consideramos un valor normal? Quien tiene 139 miligramos por decilitro o menos. Mientras que hablamos de diabetes en personas que tienen 200 miligramos por decilitro o más. Y una vez más, en este paraclínico tenemos también la categoría de prediabetes, en este caso lo que se llama intolerancia a los hidratos de carbono, y son todos aquellos valores que se encuentran entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Una vez más, resalto, una sola prueba de estas en rango de diabetes debe tener una confirmación, a menos que lleguemos al punto que ya mencionaré. En tercera instancia, vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, bien saben ustedes, es el elemento probablemente más importante desde el punto de vista clínico para el seguimiento de los pacientes y para determinar cómo se encuentra su control metabólico. Se ha establecido que podría ser también una herramienta que sea de utilidad para el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada, sin embargo, tiene una serie de elementos clínicos que necesitamos considerar al momento de ordenarla. Lo primero es que las guías nos dicen que las pruebas de hemoglobina glicosilada de los laboratorios deberían ser realizadas de una manera estandarizada de acuerdo al NGSP, que es el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina de los Estados Unidos. Ustedes pueden buscar la página web de NGSP y allí están listados todos los laboratorios que están avalados para la realización
o al menos las marcas de las pruebas de laboratorio para medir la hemoglobina glicosilada. En ese orden de ideas, no estamos siempre seguros de que la hemoglobina glicosilada esté suficientemente estandarizada en todos nuestros laboratorios. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y hay otra serie de elementos clínicos que nos hacen tener precaución con la interpretación de la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, las anemias pueden tener impacto sobre la hemoglobina glicosilada. La anemia ferropénica, por ejemplo, sobreestima la hemoglobina glicosilada. Es decir, que nos hace pensar que el paciente tiene un peor control metabólico del que realmente tiene. Lo mismo pasa con otros tipos de anemias que nos generan dificultades en la interpretación, las talasemias, entre otras. Las hemoglobinopatías nos tienen que hacer tener en cuenta que esa hemoglobina glicosilada podría estar falseada. Por otra parte, hay circunstancias como por ejemplo la enfermedad renal crónica que hace que la dinámica de los eritrocitos se vea alterada y allí tenemos también dificultades en la interpretación de la hemoglobina glicosilada. Estos son varios factores que probablemente condicionen que no utilicemos tan ampliamente a la hemoglobina glicosilada como herramienta de diagnóstico, aunque perfectamente se puede utilizar. Hablamos entonces de hemoglobina glicosilada en rango de normalidad cuando estamos en 5.6% o menos. Se considera que estamos en rango de diabetes cuando está en 6.5% o más. Y una vez más tenemos una categoría intermedia que corresponde a la prediabetes y que se encuentra entre 5.7% y 6.4%. Nuevamente, un solo valor de hemoglobina glicosilada no hace diagnóstico de diabetes y se necesitaría hacer una segunda prueba para confirmarlo. Ya por último, vamos entonces a llegar a lo que vengo anunciando desde casi toda la charla y es lo que hace referencia a la glucosa al azar. Y sobre este quiero decir varias cosas. Probablemente no sea el examen que más utilicemos porque se conoce más como una prueba de oportunidad, de no dejar pasar la oportunidad, porque habitualmente buscamos pruebas más estandarizadas como la glucosa en ayuno o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sin embargo, en un individuo que, por ejemplo, tenga síntomas y queramos no dejar pasar la oportunidad, podríamos hacerle una medición de glucosa en cualquier momento del día. Quiero también resaltar un elemento que no es fácil de comprender, pero que si ustedes se ponen a pensarlo, es lógico. Cualquier glucosa es una glucosa al azar, incluso la que es en ayunas, la que hace parte de la PTOG, para efectos de la definición. Una glucosa al azar es cualquier glucosa en cualquier contexto, en cualquier momento. Y con relación a la glucosa al azar, quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Pensemos en la teoría de conjuntos. Para eso, entonces, voy a utilizar estas gráficas. Permítanme que voy a hacer estos dos conjuntos. Y a esto le voy a brindar un color diferente y le voy a poner un poquito de transparencia. Listo. Quiero entonces que hablemos de dos elementos. Uno es el resultado de glucosa al azar que sea 200 miligramos por decilitro o más. Ese es uno de los elementos. Y por otra parte, quiero que hablemos de la presencia de síntomas. Mire que hasta el momento en ninguna de las otras pruebas, ni en la glucosa en ayuno, ni en la PTOG, ni en la hemoglobina glicosilada, hemos hablado de la presencia de síntomas. Síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Yo les decía que casi siempre hay que repetir una prueba diagnóstica en diabetes para definir qué hay el diagnóstico de la enfermedad. Pues bien, el único escenario en el cual esto no es necesario es cuando el paciente tiene los dos elementos, es decir, cuando nos encontramos en esta intersección.
cuando el paciente tiene síntomas de hiperglucemia y además tiene valores de glucosa en cualquier momento que exceden 200 miligramos por decilitro. Todo lo que no esté en la intersección requiere una nueva medición. Es decir, si yo tengo un paciente que en cualquier momento tiene glucosa por encima de 200, pero no exhibe síntomas, necesita una segunda prueba. O por el contrario, tengo un paciente que tiene síntomas que podrían corresponder a diabetes. Pero recuerden que hay condiciones diferentes a la diabetes que pueden dar un cuadro clínico similar. Por ejemplo, un paciente que tenga hipercalcemia por metástasis óseas. La hipercalcemia da diabetes insípida nefrogénica, entonces genera poliuria y polidipsia. Y también por su condición neoplásica podría haber pérdida de peso con algunas elevaciones de la glucosa, pero si no excede 200 miligramos por decilitro se debe repetir. Insisto una vez más, solamente quienes tengan más de 200 y síntomas podríamos decir que tienen diagnóstico de diabetes. En cualquier otro escenario se deben repetir las pruebas. Este capítulo es muy importante porque, insisto, hay que identificar tempranamente personas a riesgo para realizar alguna de estas pruebas. Ahora, es importante que tengamos en cuenta un tema. Si se hizo diagnóstico de diabetes, se confirmó mediante 2 pruebas o se cumplieron estos criterios en una sola de las pruebas, pues ya hablo de diabetes y ahí ya estaremos hablando del control clínico y metabólico y de las terapias farmacológicas y no farmacológicas para la enfermedad. Si el paciente tiene valores normales de sus estudios, pues entonces allí podemos seguir haciendo pruebas en busca de diabetes cada 3 años. Y debemos reforzar todas las medidas preventivas, pues al fin y al cabo estamos hablando de personas a riesgo. Si por el contrario el paciente tiene prediabetes, deberíamos efectuar pruebas en busca de diabetes cada año. ¿Qué examen preferir? Podríamos utilizar cualquiera de estos, o la glucosa en ayuno, o la PTOG, o la hemoglobina glicosilada. Probablemente el examen que con más frecuencia utilizamos por facilidad y por costos es la glucosa en ayuno. Muchas gracias.